Me consideras cruel, muy egoísta, pero el amor siempre es egoísta. Cuanto más ardiente, más egoísta. No puedes saber cuán celoso soy. Debes venir conmigo, amándome hasta la muerte. O si no, odiarme y seguir viniendo conmigo y odiándome hasta la muerte y después. No existe la palabra indiferencia en mi naturaleza apática. Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el lugar donde nos estén escuchando. Sean bienvenidos a este segundo capítulo del podcast A la Altura del Farol. Y bueno, me encuentro acá con Catherine, que nos va a decir la temática que va a tocar en esta ocasión, este primer episodio. Hola, estoy muy contenta de volver a tener, esta conversación, este análisis que vamos a hacer junto con Miley y sobre la temática que vamos a llevar hoy, que es sobre vampiros. Fue la temática que en realidad ganó en Spotify. También teníamos la temática de las brujas, pero ganó esta. Tal vez en otra ocasión hagamos un cuento sobre brujas, los cuales hay muchos, pero bueno. Tal vez Hansel y Gretel, ¿no? Caperucita Roja. ¿Caperucita Roja? Okay. Pero sí, tal vez hagamos otro así. Bueno, esta es una temática que nos emociona bastante a ambas porque nos gusta el tema. Creemos que es un tema muy oculto, que tiene cosas paranormales que son muy interesantes. Y por eso Miley nos va a contar un poco de por qué escogimos este cuento. Exacto. Bueno, el autor Joseph Sheridan Le Fanu ya es conocido por escribir sobre temáticas de vampiros. Uno de sus libros más conocidos es Carmila, que es pionero, por así decirlo, en esto del mundo de los vampiros, que inspiró bastante. Y en este caso, en un inicio, en esta primera parte, quizás no se den cuenta o no se perciba que es un vampiro, porque no es el típico vampiro que ya sabes, es un vampiro. No, lo reinterpreta de una manera a su estilo. Tipo, es un vampiro, pero no es tal cual un vampiro, por así decirlo. Y aparte, es el primer cuento de los mejores cuentos góticos, del cual también sacamos La leyenda de Sleepy Hollow. Nos llamó bastante la atención. La verdad, queríamos iniciar quizás con este cuento, porque como ya Caterina mencionó, amamos esta temática de vampiros. Y la verdad, espero que les encante ahora, porque hay bastantes datos que quizás, como ya dijo Caterina, no sean del propio libro, pero vamos a ir metiendo lo que es datos de vampiros. Puede ser de series, otros libros, incluso el fragmento que se le dio en inicio es de Carmila. Y podemos ir sacando uno que otro dato de ahí también, porque el universo que construyó Joseph Sheridan Le Fanu, la verdad a mí me gusta la manera en que interpreta a los vampiros. Fue así. Y ese sería el cuento que vamos a tocar el día de hoy. Ahora sí, la dinámica para la lectura va a ser que cuando Catherine me quiera preguntar algo, tenga alguna duda, va a decir pausa. Y cuando esté leyendo algún cuento, va a decir continúo. Eso va a ser pausa y continúo. Bueno, ¿algo más que quisieras añadir, Catherine? Bueno, que disfruten el cuento, déjense llevar por la historia, dejen que su mente interprete la situación. No es la típica historia de vampiros, pero es muy espeluznante tal vez, en un sentido. Por lo tanto, Miley ya dijo lo necesario que teníamos que hablar sobre este tema, sobre Carmila, sobre cómo Joseph Sheridan Le Fanu es pionero en este tema. Y bueno, comencemos. Comencemos. Un extraño suceso en la vida de Shalken el pintor, de Joseph Sheridan Le Fanu. El tema de esta historia le sorprenderá a usted sin ningún lugar a dudas, mi estimado amigo. ¿Qué tengo yo que ver con Shalken o qué tiene Shalken que ver conmigo?
Es evidente que habría regresado a su país natal y probablemente estaría ya muerto y enterrado antes de que yo hubiese nacido, pues yo jamás visité los Países Bajos ni hablé con ningún ciudadano de ese país, aunque creo que usted ya conoce todo esto que le cuento. Así pues, en primer lugar, debo demostrarle que todo lo que voy a narrar lo sé de buena tinta y he de revelarle con sinceridad cómo ha llegado hasta mí la historia tan curiosa que le voy a exponer. Esta persona que nos habla no es el autor, es un personaje externo, pero que tiene este cuento, digamos, este cuento que tiene que contarnos, que está así feliz por contarnos esta historia. Y dice que tiene un amigo de estos Países Bajos que se llama el Capitán Bandel, que tiene una relación por las órdenes que tuvo el rey Guillermo en esa época, en los Países Bajos y en la compañía irlandesa, nos dice. Que no es un hombre muy agradable. Este Capitán Bandel no es un hombre muy agradable, que no tiene muchos amigos, pero que a él sí le agrada. Ahora, es curioso saber quién es este personaje, sí, es curioso. Entonces nos dice que un día él con este Capitán Bandel fueron a tomar unos traguitos, un cafecito, a hacer chismecitos, ¿no? A charlar de la vida. Y a él se le ocurrió preguntarle a Bandel sobre un curioso artefacto que él tenía, ¿no? Entonces continuamos. Nos dice, muy a menudo cuando iba a casa de Bandel, había llamado mi atención un cuadro curioso. Es cierto que no soy ningún conocido, pero a pesar de ello no podía dejar de observar ciertas peculiaridades muy interesantes, en especial por lo que respecta a la distribución de luces y sombras, por no hablar de una singularidad en el propio dibujo, todo lo cual hizo que despertase mi interés. Aquí, lo mismo, nos dice que tras estos traguitos, tras hablar de este cuento, todo, ellos van a casa de Bandel, siguen charlando y le resulta curioso que tiene una colección de cuadros, ¿no? Y un cuadro en especial muy, muy, muy curioso, que es una pintura que nos dice que muestra un edificio religioso al fondo. Un edificio que parece un edificio religioso, ¿no? Por su estructura o por cómo se ve, o también las sombras que tiene, que son entre rojizas, que son entre colores negros, plomos, así. Y que detrás de, que casi adelante, este está de primer plano, si conocen un poco de fotografía, lo van a conocer como un plano primero, ¿no? Que está de fondo. Y en el primer plano viene una mujer que está vestida de blanco, nos dice, sosteniendo una lámpara, que está en ese edificio y que detrás de ella hay un hombre que parece que la estuviese siguiendo. Hay un hombre que parece que la estuviese siguiendo, como atormentándola o como pensando qué hacer, ¿no? Y que este hombre tiene un curioso jubón. Un jubón es un traje de la época que es como una capa un poco más ajustada a la cintura y que cae como si fuera una pollera. Tal vez lo conocen. Vamos a poner también una imagen de referencia. Las imágenes de referencia. Exacto, sí. De esa época que eran una vestimenta muy tradicional de esa época, pero también ya pasaba un poco de moda. Así que era un poco curioso que estuviera justo, tendría este traje en el cuadro, ¿no? Bueno, entonces conforme a esta ropa, nos dice que este hombre parecía que iba a desvainar su espada, ¿no? Entonces, es un cuadro bastante curioso. Ya sabemos que este hombre está muy fascinado por la pintura, que tiene su amigo y le resulta muy curioso de quién es esta pintura, ¿no? Entonces, pausamos aquí y le vamos a preguntar a Miley lo más importante del principio del cuento. Miley, ¿quién era Joseph Sheridan Le Fanu? Excelente pregunta, Caterina. Bueno,
Joseph Sheridan Le Fanu fue un escritor irlandés que nació el 28 de agosto de 1814 en Dublín y que falleció el 7 de febrero de 1873 en la misma ciudad. Tuvo un padre pastor, estudió Derecho en la Trinity College. ¿Qué tienen con el derecho? ¿Verdad? Washington Irving también era abogado. Por eso. Pero él no ejerció la carrera de abogacía. Ok. Ejerció su carrera de periodista. Era periodista, era igual que nosotros. Vaya. Sí, ya. Y se encargaba de un periódico donde publicaba cuentos y aprovechó de publicar algunos cuentos que él tenía. Ok. Aprovechó eso. Esto en 1838, en el Dublin University Magazine, así se titula. De donde publicaba los cuentos y todo eso. Dublín. 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 Un dato acá. Se casó en 1814 con Susana Bennett, con quien tuvo 4 hijos. Y me dirán, ¿pero por qué mencionas a su esposa? Es que su esposa influenció mucho, tanto en sus cuentos, porque cuando su esposa falleció, dejó de escribir cuentos. Lo dejó de lado y volvió a escribir también cuando pasó un suceso trágico. ¿Cuál fue la muerte de su madre? Tipo, falleció su esposa, un suceso muy trágico y dejó de escribir, pero falleció su madre y dijo, tengo que volver a escribir. Vaya. Estas connotaciones con la muerte que tiene Le Fanu, porque, o sea, la muerte de su esposa, la muerte de su madre y el querer volver a adentrarse y los tonos que tiene su cuento, porque abarcan un poco de eso, lo gótico, lo oscuro, ¿no ve? Y de eso. Bueno, eso sería un poco de la... Me hace recuerdo un poco a la desgracia de la vida de Edgar Allan Poe. Sí. Todos se le mueren. Pobre hombre. Ya, bueno, sí. ¿qué se diría esto? Los escritores, pues, lamentablemente tienen siempre hay un choque emotivo o que te hace estallar. Y bueno, esta es una de las cositas que más me llamó la atención de cuando estaba investigando acerca de Joseph Sheridan Le Fanu, y aparte que escribió una gran variedad de cuentos. El más conocido, como ya dijimos, el de Carmila. Perfecto. El de Carmila. Pero Schalken, el pintor, fue escrito mucho más antes que Carmila. ¿Y cuál fue el primer cuento? O sea, ya les spoileamos todo porque ya les dijimos que se trata de vampiros. De vampiros, ¿no? Exacto. ¿Por qué se inspiró en vampiros? En vampiros. ¿O cuál fue el primer cuento que escribió de eso? Schalken. Wow. Porque tiene esa más influencia. Porque no te dicen en un inicio si es un vampiro, que no. O sea, haces la analogía de que es un vampiro porque ya sabes actualmente qué es un vampiro, ¿no ve? E incluso esta obra fue escrita antes que Drácula de Bram Stoker. Vaya, plagiador. ¿Escuchaste, Bram Stoker? Eres un plagiador. Pero, ¿por qué él se centraría en esto? Por eso mismo lo digo, por el tema de la muerte. Su esposa fallecida, su madre fallecida, y se los conoce pues a los vampiros con esta connotación del inframundo, que son seres del más allá, muertos vivientes, que pueden traer de vuelta a los muertos. Y lo ligo más a eso, porque en sí él ha escrito varios cuentos de todo tipo, incluso hay uno de un dragón, que es con tonalidades de criminales. Ay, tengo ganas de leer eso. Bueno, pero sí. Ahora sí, ¿por qué tiene esta conexión con Schalken? ¿Y quién era Schalken? ¿Era real? Schalken sí, era real. Era un pintor real, de la vida real. Gottfried Schalken. Él era holandés. Volvemos con los holandeses. Sí, o sea, ya lo dijo en el cuento, ¿no? Él es holandés, ya no es de los Países Bajos. Bueno, nació en Brabante Septentrional, perdone mi pronunciación, pero es una ciudad de los Países Bajos. Nació en 1643. Creo que ya dejamos claro que ninguna pronunciación se nos da. Se nos da, sí, perdón, es que el nombre no me da. Prometo de entrar a cursos de pronunciación. Pero te decía, si te das cuenta, Schalken nació en 1643. Ya. Y Le Fanu en 1814.
sea, muchos años, o sea, Claro. pasaron bastantes años para que nazca Lefanu. Incluso en el mismo inicio del cuento dice, Sí. yo no estuve, nada, no tiene nada que ver conmigo, Ajá. ¿quién será? Y bueno, él murió en La Haya en 1706, Ujú. conocido por el uso frecuente de la luz artificial en sus cuadros. ¿Qué es la luz artificial? Es que la persona, el modelo, o incluso en el imaginario de Schalken, esté una persona sosteniendo una vela, porque siempre sus personajes están sosteniendo una vela y tiene que evocar como si de verdad se estuviera iluminando el lugar. Oye, genial. O sea, yo sí vi para hacer el podcast, pero no tan detalladamente. Sí, él se centra mayormente en eso. Estudió en Leiden, una ciudad real, que voy a spoiler esto un poquito, pero es el lugar donde se desarrolla el cuento. Leiden. Sí, Leiden. Es un lugar donde se está llevando el cuento ahorita. Pero qué curioso que se inspirara en esta persona, ¿no? Sí, la verdad, ¿por qué se inspiró en esto? Es por el mismo motivo de sus cuadros. Porque Le Fanu, al ver estos cuadros, sintió esa sensación de esto tiene que haber algo detrás de esto. Porque siempre tenía esos tonos oscuros, o sea, no había nada de luz, como dices, tonos rojizos, sí. Chicas sosteniendo velas, la iluminación oscura, como diciendo, algo va a pasar, o algo está pasando aquí. No es un cuadro que tú digas, ay, qué chala, qué bonito, flores y colores, no, evoca un tono más oscuro. ¿Y este cuadro que nos quedamos es real? Del que está describiendo. Sí, es real, existe, ¿sí? El cuadro. Vamos a poner en YouTube, ¿no?, la imagen, y si se puede también en Spotify, lo que es el cuadro verdadero. Obvio que Le Fanu hace algunos cambios, o sea, como que en algunas partes él crea una pintura desde cero, pero con las características que tiene Schalken, con el uso de la luz artificial y de sostener las velas. Pero después de eso, que te digo, sus pinturas son reales, aún las conservan, y es conocido por utilizar esta técnica y ser un maestro en el arte, porque fue a estudiar en esta ciudad acerca de todo esto. Genial. ¿Y quién? La última pregunta de esta partecita. Okay. ¿Quién narra el cuento? El narrador del cuento es un anticuario. Ah, sí. Es un anticuario. Oh, un anticuario. Un anticuario que dice que o sea, con Bandael, ¿no ve? Bandael, sí. Que le cuenta, tipo, te hacen alusión a Guillermo. Al rey Guillermo. Al rey Guillermo. Que también Schalken pintó un cuadro de él. Del rey Guillermo. Sí. El príncipe de Orange, que lo conocen así, Guillermo III. Creo que lo que le llamó la atención tal vez es esto de la campaña irlandesa y sí, sus misiones en los Países Bajos, ¿no? Sí, porque aquí eso te está contando Le Fanu más que todo para darte un contexto de lo que fue la época de adolescencia de Schalken, que en estas épocas estaba pasando eso, porque cuando Schalken pintó a Guillermo III, es cuando ella subió al trono de Francia. Ah, ya. Y está haciéndole su retrato. O sea, te está dando un contexto de qué estaba pasando en los Países Bajos en ese momento. Y el narrador te dice, por eso se menciona eso, y que tiene ese cuadro que al verlo dice, este cuadro tiene algo. Y que su bisabuelo le había contado esta historia que el mismísimo Schalken le había contado. Ah, ok. Sí, se dice eso. Y sería eso, es un anticuario que tiene este cuadro valioso, ¿no? Pero que le da malas vibras, por así decirlo. ¿Y cuándo se publicó este cuento? Bueno, este cuento se publicó en 1839 en el mismo Dublin University Magazine, del cual era encargado Le Fanu. O sea, aprovechó en publicar sus cuentitos y hacía recopilaciones de otros cuentos, no solo de él, de otros autores más, que más adelante va a haber preguntas que me vas a hacer y estoy preparada para eso. Pero sí, hice una recopilación de cuentos y como te dije al inicio, fue el primero en el que hizo alusión a lo que hoy conocemos como vampiro. Wow. Y así. Estamos viendo estamos escuchando los antecedentes de cómo se ha creado el género de los vampiros, amigos. Así es. Muy bien. Entonces continuamos, ¿verdad? Continuamos. Hay ciertas telas que le dan a uno la inexplicable impresión de que no solo representan las simples formas ideales que se le han pasado al artista por la imaginación, sino escenas, rostros y situaciones que en algún momento han tenido una existencia real.
Le comenté entonces a mi amigo, cuando miró esta pintura, que no puedo evitar tener la certeza de que en realidad lo que estoy contemplando es la representación de una realidad. Bandel sonrió, clavó la mirada en la vista del cuadro y murmuró. Le dijo que, bueno, que esto no era un engaño, ¿no? Que su imaginación no se estaba desbordando, sino que la pintura era un testimonio de algo fidedigno, de un misterio que ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Ujú. Y es una obra que retrata una figura femenina que ocupa casi todo el lienzo, como ya lo explicó Miley al principio, y que viene de un relato de una joven de que Schalken estaba enamorado, que se llama esta mujer Rose Bender Kraust. Perdón que no puedo pronunciarlo bien. No, sí, no. Ya voy a tener más. Vamos a mejorar con la Pero es pronunciación. Rose Bender Kraust. Era la sobrina de su maestro, ¿no? Del maestro de Schalke, que era Gerard Dow. Y fue su primer y único amor, según Bandel, ¿no? Fue su primer y único amor de Schalke. Ahora, la obra es considerada un exquisito ejemplar del estilo que tiene Schalke, eso nos dice. Y que fue la voluntad del artista que el padre de Bandel lo tuviera, ¿no? Que tuviera este cuadro. Porque eso es raro. Exacto. O sea, porque el Schalken quisiera que se quedara justo con este cuadro que era importante para él, ¿no? Quisiera saber qué conexión tiene, pero ya vamos a descubrirlo poco a poco. Continuamos con la lectura. Dice, le pedí entonces a Bandel que me narrase la historia de aquella pintura y enseguida atendió a mi ruego. Por ese motivo, ahora puedo brindar yo un relato fiel de todo lo que yo mismo oí y dejo a criterio de los demás que rechacen o acepten la veracidad de la historia. Únicamente haré esta advertencia, y es que Schalken fue un holandés rudo y honrado, que era de todo incapaz de dejarse llevar por sus fantasías. Es más, incluso el propio Bandel, que fue quien me contó la historia, parecía convencido de que era cierta. Pausa. Le vamos a preguntar a Miley sobre por qué este cuadro le llamaba tanto la atención, ¿no? Al anticuario, la historia en especial que le va a contar Bandel, y por qué la creen cierta. Ok. ¿Y quién era este amor? ¿Este relato es cierto o no es cierto en la vida real? Miley. Bueno, consultando la primera pregunta sobre el cuadro que tenía Bandel, pues como te digo, había muchos rumores detrás de este cuadro, porque el mismo Schalken contó historias acerca de, bueno, según Le Fanu, contó historias acerca de este cuadro, de que tenía algo secreto, porque se dice que la muchacha de blanco es Rose. Ah, ok. Rose van der Kraus. Es ella, perseguida por lo que vamos, más adelante vamos a saber qué es, ¿no? Más adelante, bueno, ya hay spoilers y todo, pero dejemos el tono del misterio todavía. Y lo que llama la atención es la pureza que, por así decirlo, tiene, porque es una mujer vestida de blanco. El blanco evoca pureza, paz, seguridad y todo eso, pero de fondo que esté todo este rojizo, peligro. Sí. Y que todavía hay alguien más atrás, es como de que algo le va a pasar a esta chica. Que algo le va a pasar a Rose. ¿Qué le va a pasar a Rose? ¿O qué le pasó a Rose? ¿Qué hay detrás de este cuadro? Por eso es que el anticuario quiere este cuadro. Sí. Lo quiere. O quiere saber qué hay detrás de este cuadro. ¿Por qué Schalken lo pintó en un principio? Y ahí viene la historia de amor que no es real. Okay. Es un invento de Le Fanu. O sea, no dudo que Schalken se ha debido enamorar, ha debido tener sus romances y todo, pero más que todo ha sido un invento de Le Fanu. ¿Hay antecedentes de que Schalken se enamoró? No. Lo consideraban como alguien un poco amargado y grosero. Yeah. Que se dedicaba a pintar y a mejorar en su arte. Por eso, no dudo, por eso en mi opinión, no dudo que debió tener una historia de amor y romance, pero capaz Le Fanu no, pues como varios años muerto, ¿no? Capaz no logró encontrar y dijo, le inventaremos una pareja. Y no, pues, pero da con el contexto de la pintura. O sea, le dio una historia a la verdadera pintura que existe de Schalken.
hizo una historia de amor en base a esta pintura. Que quizás sí haya. Tal vez. Tal Rumores. vez. Rumores, uno que otro, no sabemos. Pero es por eso. El amor de Schalken y Rosa no existió, lamentablemente. Pero es algo que llama la atención en base al carácter que se tiene De Schalken, ¿no? Porque más adelante vamos a ver qué pasó con Rose. Y pues sería eso. Nada más en ese apartado. Lastimosamente no hay registros del amor del pobre de Schalke. Triste. Bueno, continuemos. Ok. Nos dice que no existen muchas figuras las cuales pasan a lo novelesco, ¿no? En las narraciones o en lo que normalmente en las charlas que han tenido con Van. Uh-huh. Y esto les resulta algo muy extraño, esta conversación que van a tener, ¿no? Los dos amigos. Uh-huh. Y también porque, como dijo Miley, se conocía que Schalken era grosero y era rudo. Uh-huh. Era un tosco y porfiado, o sea que era terco. Sí. A eso se refiere porfiado. Era el típico rústico. ¿Sabes a quién me se recuerda? Okay. ¿Has visto la película de Bajo la misma estrella? Sí. El autor. Sí. Así. No. El autor que les bota de su casa. Sí. Y ellos yendo ahí. Exacto. Oye, eso igual es en los Países Bajos. Sí. Bueno. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Sí, coincidencia. Bueno, también que el pintor era muy diestro, ¿no? Uh-huh. Que los expertos siguen entusiasmándose por sus obras, que les resultan bastante curiosas porque tienen un aire sobrenatural. Y no explican por qué tienen ese aire sobrenatural. O sea que, bueno, yo conozco uno de un autor que es Goya, creo. Uh-huh. Que también tienen un aire sobrenatural. Uh-huh. Y tal vez, no sé si Schalken es antes o después, ya vamos a verlo. Uh-huh. Pero, no obstante, dice que este hombre tan bruto y terco, que en esa época posterior tenía un éxito por estas obras, ¿no? Uh-huh. Y que su interés y misterio eran un gran ¿por qué este hombre es así? Y ya. Y continuamos con la lectura que dice, ¿quién puede decir lo adecuado que habría sido durante su juventud para desempeñar el papel de amante o de héroe? ¿Quién puede decir que en sus años mozos haya sido el mismo gañán rudo, hosco y antipático de su madurez? O bien, que en medida descuidada de brusquedad, de carácter, posteriormente su aspecto y su conducta no pueden haber sido más una consecuencia de esta indolencia apática que con harta frecuencia tiene su origen en las amarguras y desgracias y conflictos de los años más jóvenes. O sea, aquí ya lo está justificando. O sea, nadie sabe, no lo conocían en realidad, no hay tantos datos de este pintor, lo único que ha dejado son sus obras, ¿no? Sí. Bueno, estas preguntas yo no las puedo responder. Así pues, debemos darnos por contentos con un simple relato de hechos o al menos de lo que se ha recibido y transmitido. Schalken era un adolescente cuando comenzó sus estudios con el inmortal Gerard Dow. A pesar de su constitución flemática y de sus modales inmutables, según cuentan, como la mayoría de sus compatriotas, fue incapaz de sentir impresiones demasiado profundas y vivas. Uh-huh. Lo que sí está demostrado es que el joven pintor sentía un interés más que considerable por la guapa sobrina de su poderoso maestro, Rose Belderkraus. Era por aquel entonces una muchacha muy joven, que aún no había cumplido, hablamos de la época a la cual se remota este relato, los 17 años. Si lo que se dice es verídico, reunía en ella todos los dulces y alegres encantos de las hermosas y rubias muchachas flamencas. Pausa. Aquí nos dice que Schalken llevaba poco tiempo estudiando, ¿no? En la escuela. Uh-huh. Que llevaba poco tiempo estudiando en la escuela con Gerard Dow, que comenzó a sentir un interés extraño por esta muchacha, uh-huh. ¿no? Por esta muchacha que era la sobrina de su maestro. Amor prohibido. Amor prohibido, amor. ¿Por qué Selena? Ya no sé. Ya. Por otra parte, que él mismo notó que
habían señales de que estaba feliz Ujú. y que era correspondido. Entonces, que, o sea, que estaban enamorados los dos, ¿no? Y que a ello bastó para dejar cualquier indecisión que tuviera. Y continúa diciendo que, dicho con pocas palabras, estaba tan perdidamente enamorado como se puede estarlo un holandés. No se mostró renuente a comunicarle su pasión a la bella joven que la inspiraba, y su declaración dio pie a una confesión de igual clase por parte de ella. O sea, ya hemos hablado de que los dos estaban enamorados. Amor por todos lados. Amor holandés, sí. Ok, pausa. Ahora sí, tenemos algunas preguntas. Ujú. Y lo primero es, ¿quién era este Gerald Dow? Este Ok. maestro. ¿Era real? ¿No era real? Invento de Le Fanu. Exacto. Era real. Era el maestro de Schalken. O sea, su verdadero maestro. Literal, él lo instruyó en lo que Schalken desarrolló en todas sus pinturas, en todo. Ok. Era un personaje real. Que nació en Leiden, o sea, en la ciudad donde se narra esta historia, ¿no? Sí. El 7 de abril de 1613, y también falleció en la misma ciudad en 1675. Fue un pintor y grabador barroco neerlandés. O sea, su arte se iba a ese estilo. Pertenecía a la escuela de Leiden y se especializó en escenas de género caracterizadas por trampatojos y las pinturas nocturnas iluminadas con velas, perdón, lo que es esto, la luz artificial. O sea, les enseñaban a estas personas, iban ahí arquitectos, pintores, artistas. Era una ciudad repleta de artistas. Incluso la misma ciudad tenía esa connotación de bellas artes, de que, es un hermoso lugar para vivir. Y que enseñó en su juventud a Gottfried Schalken. Fue su discípulo, a él lo enseñó, lo inculcaron igual grandes artistas, y él aprovechó esto también para enseñar a otros artistas. Es un personaje verídico. Obvio que Le Fanu le dio algunos toques como la sobrina, cosa que la historia... No existe Rose. No existe Rose. Él nunca tuvo una sobrina. El único pupilo que tuvo en esos tiempos era Schalken, nada más. Después, pues no, eso es una invención. Por eso Le Fanu quería hacerlo con toques un poco biográficos, pero le quería meter más historia, porque dijo, no, una historia biográfica no es lo mío. Me gusta la magia. Me gusta la magia, meterle más drama, y así, eso sería. Oh, genial. Entonces, sí se inspiró en personas reales, pero también lo cambió, ¿no? Bueno, sí, para destacar de cualquier autor, la verdad. Eso sí. Ahora, ¿por qué Le Fanu, con todo este contexto, escribió antes Schalken o su obra más conocida como Carmila? Bueno, como te decía, esta está en 1939, la de Schalken. Y es la primera con la que se hace. Carmila es mucho más después, en el año de 1872. Es la primera vampira femenina de la Y gay. Y gay. Por si no sabían. Era lesbiana. Era gay. Pero sí, fue primero Schalken en 1939 y Carmila en 1872. Fue mucho después. O sea, uno diría, ya con esos toques de vampiros que le metió, se reinspiró y modificó y cambió algunas cositas para hacer a lo que conocemos a Carmila. Pero es un poco extraño, ¿no? Que justo a esta historia él le puso esta temática de vampiros. Como dices, tal vez por la inspiración de los cuadros de Schalken, ¿no? Sí. Y esta es su primera historia de vampiros, de Le Fanu. De Le Fanu. Pero, ¿en quién se ha inspirado? O sea, ¿cuál ha sido la primera historia de vampiros? La primera historia de vampiros, hasta donde pude investigar, es de Johann William Polidori, de 1819. Bien. Esto en Inglaterra. Pero a la par se estrenaba otro en Estados Unidos en 1819, titulado El vampiro negro. O sea, la ¿cuál me has dicho? ¿La primera? De El vampiro, así es el título, de John William Polidori. De Polidori. ¿Y el vampiro negro de quién es? Literal está con un seudónimo. O sea, no puso anónimos. Y que mataron a la familia de este personaje.
O sea, lo mataron y lo dieron a él por muerto Ajá. y lo botaron al mar. Pero el mismo mar no lo quiso y lo devolvió a las costas. Y un señor, que era el encargado de ver a estos esclavos, ¿no ve? Dijo, esto es raro, ¿por qué no se ha muerto? Lo llevó a que lo quemaran vivo. Y No se quemó y agarró a esta persona y hizo que se quemara a sí misma. Y después de eso, pues, hay una transición como de venganza a lo largo de esto. Ya. Tipo, pues, tú hiciste esto, nos trajiste, o sea, ellos venían con el sueño de hacer algo en América, en Estados Unidos, ¿no? Pero llegaron a eso. Y me llamó eso mucho la atención, porque por el 1819 todavía seguía la esclavitud, como lo dijimos en Sleepy Hollow, ¿no ve? Ujú. Aún había. En algunos sectores ya no estaba tan marcado, pero seguía siendo, había esclavitud. Ujú. Y con eso más me llamó mucho esta parte del vampiro negro. Qué interesante que los vampiros tengan un antecedente afrodescendiente. Y hay esta película que salió con Michael B. Jordan, ¿no? ¡Ah, Signers! Sí. Oh, qué buena película, véanla. Sí, está buenísimo. Sí, porque yo dije, un momento, el vampiro negro, yo dije, ¿se habrá inspirado? Pero no, cuando leí la sinopsis de eso y vi la película, dije, no se inspiró. Pero que es muy interesante que tenga su antecedente ahí. ¿Verdad? Sí, es muy interesante. Pero me gustó eso y es el que más me llamó la atención. Pero yo creo que en el 39 ya tenían más relatos, ¿no? Después de estos dos cuentos que ya han sido publicados, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde publicó este cuento Le Fanu? Le Fanu en su diario, en el Daily claro, Magazine, sí. ¿no? Pero creo que, no sé si fue una compilación o algo, me mencionaste. Sí, hablando de eso. Carmila Ajá. fue publicada en una recopilación de cuentos vampíricos, sí, que titula Los vampiros no mueren. Oh. Vampire Never Die. Yo escucho la canción igual. Los vampiros no mueren. Sí. Pero en ahí lo publicó. Es una recopilación de varios cuentos de vampiros. Hay autores como Tolstoy. Uh-huh. Tolstoy, wow. Sí, hay autores como él. Y en un inicio pensé que era netamente un cuento de Le Fanu, uh-huh. Porque no, siéndote sincera, no encontré muchos datos acerca del cuento, de la recopilación de los cuentos. Uh-huh. Hay pocos, incluso actualmente me salió un libro con ese título, Los vampiros nunca mueren. Así me salió con ese título y yo era de, no es porque ese es el publicado en el 2011. Ah, ok. Y yo era de, no creo que tenga que ver con lo que tenemos acá, ¿no? Ni Crepúsculo. Ni Crepúsculo. Pero ya sí, bueno, en esta serie de relatos vampiros se encuentran pequeñas obras maestras como de Alex Tolstoy, como yo le dije, uh-huh. Alejandro Dumas, John Polidori. ¿Alejandro Dumas? Dumas, sí, él y John Polidori. ¿Otra vez? Polidori. En esta recopilación pusieron sus cuentos también. Pusieron sus cuentos, también está los de Le Fanu, uh-huh. Y de otros autores más que no he llegado a encontrar, pero son los más reconocidos de esta recopilación de cuentos. El nombre de esta recopilación, como dije, me hace recuerdo una canción que es de My Chemical Romance, que se llama Vampires Never Die, ¿verdad? Sí. Así se llama la canción. The Vampires Will Never, algo, ¿cómo era? We Never Hearts, algo así. Sí, ¿verdad? Algo así. Sí, pero me hace recuerdo a eso y le comentaba antes a Miley detrás de Bambalinas. Y escuchamos la canción, la vamos a poner en el segundo episodio. La vamos a poner, ahí va a estar. Y vamos a analizarlo un poco porque la verdad sí. ¿Tiene que ver con los relatos? Tiene que ver un poquito. Wow. Un poquito. Pero sí, y volviendo a esto, a la compilación, bueno, esta compilación notaba un poco o se iba dirigido a la sexualidad. Ah, ok. Es un tema recurrente en esto de la literatura vampírica por esa época. Para los que han leído a Carmila, saben más o menos de lo que trata, y para los que no, pues Carmila está con esa connotación del lesbianismo, uh-huh. De descubrir lo que es la sexualidad, ¿no ven? Uh-huh. Y las otras obras también.
Y mayormente, pues, creo que por ese lado recogieron esos cuentos. Y eso es lo que pude encontrar acerca de esta compilación de Los vampiros no mueren, que la verdad me gustó el título bastante. Me re encantó el título. Qué interesante. De verdad estamos aprendiendo sobre el antecedente vampírico. Los antecedentes vampíricos. Sí. Y Para sí, decir, tú no eras el único stalker. tú no lo eras. No. Ah, pero hablando de antecedentes más antiguos, Ajá. pues hay en la mitología griega un ser mítico que tenía estas ideas de chupasangre, que eran hijos de Hécate, que tenían la figura como pezuñas de un burro Ajá. y eran hermosas para seducir a los hombres y chupaban sangre de hombres y de bebés. Tal vez de eso se ha inspirado Polidori. Puede que sí, se llamaban empusas. Empusas. Vamos a poner imágenes de referencia. Sí. Porque hay varias versiones de ella, pero fue la más antigua relativamente en la mitología griega que encontré. Y luego hace 4000 años Sí. en Mesopotamia. En Mesopotamia había leyendas de esto, pero se le asociaban con Lilith, que era la primera esposa de Adán. Sí. A ver, se asociaba que chupaba igual sangre. Esas son un poco de las más antiguitas que logré encontrar. Y esos son los relatos orales. No son escritos. Bueno, los de la mitología, Cantos. Cánticos, exacto. Mientras que el otro es ya más relatos orales, tipo para espantar a los niños, por así decirlo. Pero esos son los más antiguitos que pueden encontrar. Entonces, el padre de los vampiros es Polidori, no lo olvide. Y tal vez un autor que no tiene nombre porque no lo quiso publicar. Pero fueron los más antiguos que encontré, esos dos, en años, y son los más reconocidos, quizás por eso. ¿Quién sabe? Que quizás ahí voy a tratar siempre de llegar al punto, porque lo más antiguo que encontré fue en Mesopotamia, ¿no? Como te digo, pero yo sé que debe haber más. Porque hay Anne Rice, por ejemplo, Sí. que tiene sus crónicas vampíricas, menciona Egipto. Exacto. ¿Por qué Egipto? ¿Por qué Egipto? Tal vez hay una historia por ahí. Vamos a Yo voy a descubrirla. llegar al fondo de verdad quién, pero por el momento, y a la siguiente igual voy a decir, encontré más, o si no digo, ya son ellos dos. Ok. Bien. Entonces, continuamos con la lectura. Uh-huh. El problema es que Schalken era un muchacho pobre. Además, carecía de cualquier comprensión que le proporcionase alguna ventaja en cuanto a la alcurnia u otro tipo de cosa que indujese al viejo maestro a dar su bendición, a una unión o que conduciría a su sobrina y ahijada a compartir las estrecheces de este artista joven. Sin amigos, sin recursos, por ese motivo estaba dispuesto a aguardar hasta que el tiempo le brindase la oportunidad de alcanzar el éxito. Entonces, si sus obras le proporcionaban suficiente dinero, cabía esperar que su proporción y su posición al menos fuese atendida por su suspicaz tutor. Y nos sigue explicando que pasan los meses, que durante los cuales había sonrisas dedicadas a Rose, de ella a él y así, y que se redoblaron más los esfuerzos de Schalken por tener una obra con éxito para poder venderla y tener dinero, ¿no? Uh-huh. Nos dice que tenía esperanzas, que pensaba y soñaba en la feliz prosperidad con ella, ¿no? Que aquella interrupción sería por parte de la naturaleza más sorprendente que la misteriosa investigación que a punto estamos de conocer en este cuento. Uh-huh. Continúa diciendo que todo comenzó en la tarde en que Schalken se quedó en el estudio de su maestro hasta una hora bastante tardía, que sus compañeros ya no estaban ahí. Entonces que, por lo tanto, en sus lienzos y en su pintura, con intensidad que dejaba, porque él se quedaba tan tarde porque deseaba capturar lo que Miley dijo, que era la luz artificial, ¿no? Uh-huh. La luz y que se mostrara bien en su pintura para que tuviera ese éxito. Uh-huh. Continúa diciendo, sin embargo, Schalken trabajaba en busca de la perfección, o más bien del amor. Por otra parte, en ese momento estaba simplemente enfrascado en la tarea de esbozar un dibujo, lo cual, a diferencia de la tarea de colorear,
Se podía realizar mientras hubiese luz suficiente para distinguir el lienzo de carboncillo. Todavía no había descubierto, ni lo hizo hasta mucho después, eso tan claro, tan asombroso, los poderes de su lápiz. Como dice, y nos sigue explicando, él trataba de enmarcar este grupo de rasgos, ¿no? De trazos. Y en este momento tenía esta tarea de hacer un dibujo de estos demonios pícaros, extravagantes, porque estaba haciendo un retrato de este santo que es San Antonio. Entonces, de San Antonio peleando con estos demonios. Y él intentaba hacer estos trazos de la luz artificial y todo eso, ¿no? Ujú. Y que era capaz de ejecutar incluso y apreciar algo más sublime con esta técnica de la luz artificial. Ahora cortamos ahí un ratito y le vamos a preguntar a Miley, ¿quién era San Antonio? San Antonio. Sí. Un datazo acá es que a San Antonio se lo considera el patrono de las parejas y los noviazgos. ¡Oh, por Dios! Tipo de que, por favor, San Antonio, concédeme tener pareja y todo eso. No sé si viste novelas. Que ya saben, si quieren amor, pidan a San Antonio. Es que hay un mito que yo vi esto en novelas mexicanas, que es poner a tu San Antonito de cabeza. Yo no vi. ¿No viste novelas mexicanas? No. ¿Por qué le ponen de cabeza? Para que tengan pareja. Qué raro. O sea, le dicen, San Antonio, si quieres que te vuelva a poner normal, dame pareja. Eso es chantaje. Pobre San Antonio. Bueno, era conocido como San Antonio de Padua. Nació en Lisboa el 15 de agosto de 1195 y falleció en 1231. Uf, muy antiguo. Bueno, como te dije, era conocido por el patrono del matrimonio, de la pareja, para poder ser feliz. Y con razón le estaba pidiendo eso estaba pintando a San Antonio Schalke. Pero peleando con demonios. ¿Esta obra es real? Hay una pintura real de San Antonio peleando con... ¿De Schalke? No es de Schalke. Es otra pintura que te relata acerca de... Te estaba mostrando otras bambalinas, ¿no? Sí. Una pintura que encontré, esa, en la que San Antonio está peleando con estos demonios. Y esta pintura de la que te hablo es de Salvator Rosa. O sea, no es de Schalke, pero Schalke debe estar pintando una pintura quizás similar a la de la obra, o Le Fanu dijo... Que sea de Schalke. O que se inspire en esa pintura. Pero sí, es una pintura real, la de San Antonio peleando. Se llama El cuadro de la tentación de San Antonio. Lleva ese título de Salvador Rosa. ¿Y así? Y no, pues, pero qué interesante que Schalke esté ahí con su San Antonio. Está pidiendo amor, pero al parecer por eso se vuelve un amargado holandés. ¿Y por qué estas obras de Schalke tenían este aspecto sobrenatural? ¿Qué le pasaba al hombre? No sé, tenía muchas pesadillas, ¿o qué? Tipo, ¿por qué no? Bueno, como te dije y dijiste, le encantaba pintar en la noche. Todos sus cuadros, si llegan a observar, y los que vamos a poner también, son de noche, de personas sosteniendo velitas. Oscuro, en un ambiente netamente oscuro. O sea, jugaba con el claroscuro, si no me equivoco, se le dice así en arte. Pero, ¿por qué ese tono tan sobrenatural? No encontré datos así tipo de, Schalke hizo esto por eso, ¿no? Pero encontré algunos que decían que Schalke hacía mucho de estos porque por sí mismo quería alcanzar la fama, quería encontrar algo que lo representara a él, porque de la luz artificial había varios. Uno puede ser de un atardecer, que les reboten las luces, pero no es nada tétrico, es bonito, es que el atardecer hermoso, había varios. Pero él se decidió ir por este tema de el claroscuro, o sea, netamente oscuro, pero con iluminación y que rebote a la persona. Y cómo refleja las emociones que hay en su cara, el remarque de las comisuras de la sonrisa, de las manos, la tela y todo eso. Iba más en ese aspecto. Y tiene sentido porque en el mismo cuento te dicen Schalke quiere alcanzar la fama para poder estar con Rose. Era más que todo por eso. Y pintaba de noche
también porque encontré dato, esto científico, médico, por así decirlo, que en la noche es donde tu cerebro más se activa para poder tener inspiración. ¿A quién no le ha pasado que en la noche es como de, ay, voy a hacer todo? Oh, con razón. Y esto se da por el proceso del sueño REM, es donde da más, por así decirlo, da más y es como de, oh, genial. Pero igual ya no dormía. Ya no dormía. Por eso era más gruñón. Más gruñón, exacto. O sea, había muchas cosas. Pero sí, eso es lo que encontré de información. Muy bien. Entonces, Continuamos. Así pues, llevaba ya hechos muchos y pacientes tachones y correcciones de los miembros de los rasgos tanto del santo como de los demonios. Sin embargo, ninguno de los cambios producía mejorías en el efecto en general. La gran sala, muy anticuada, estaba silenciosa y completamente desierta. Si exceptuamos al joven, la luz del día ya había menguado, dado paso rápidamente al ocaso, a la oscuridad nocturna. El joven ya tenía agotada la paciencia y se quedó en pie ante la obra inacabada. Sumido en sus reflexiones poco agradables, tenía una mano enterrada entre los largos mechones de su cabello oscuro. En la otra sostenía un trocito de carboncillo, con el cual estaba ejecutando sin éxito su obra, que ahora restregaba con cierta irritación y angustia, sin que le importasen demasiado los rayones negros que eso iba dejando en sus amplios pantalones flamencos. Fiché, no sé cómo decir esto, perdón, fiché o sique o algo así, pero es como una maldición holandesa. Ah, ok. Eso me dicen, es como una grosería holandesa que él dice, que dijo en voz alta. Que se hunda el cuadro en todos sus diablos, el santo y los demás, donde debería estar en el infierno, grita. Vaya lenguaje, señorito. Vaya lenguaje. Bueno, continuamos. Nos dice, su exclamación fue respondida de inmediato con una breve y súbita carcajada, que resonó sorprendentemente cerca de su oído. El artista se volvió rápidamente por completo y se dio cuenta de que por primera vez un desconocido había sido testigo de sus desvelos. Más o menos a 1,5 metros detrás de él se hallaba un hombre de cierta edad, por lo que pudo apreciar. Iba descubierto con una capa corta, un sombrero de ala ancha y una copa cónica. Sostenía con la mano que llevaba protegida por un grueso guantelete un largo bastón de ébano rematado por lo que él creyó que era, ya que brillaba tenuentemente en la media luz, una empuñadura de oro macizo. Sobre el pecho, entre los pliegues de la capa, relucían los eslabones de una rica esclavina también de oro. La estancia estaba tan en penumbra que no era posible discernir ningún detalle más de aquella figura, pues el rostro también se hallaba medio oculto por la gruesa ala del sombrero, de modo que no podían distinguir sus rasgos. Por debajo de aquel lúgubre sombrero se escapaba una mata de cabello negro. Aquella circunstancia sumaba el firme y erguido contenido del extraño. Insinuaba que no debía contar más de unos 60 años de edad. El porte de este personaje era grave y daba una idea de importancia. Así pues, en cuanto se hubo recobrado de la sorpresa, el joven artista rogó adecuadamente al desconocido que tomase asiento y quiso saber si venía para dejarle algún recado a su maestro. Decidle a Gerard Dow, dijo el desconocido, que Mynheer van der Hausen de Rotterdam desea hablar con él sobre asuntos muy importantes. Mañana por la tarde, a esta misma hora, y si así lo desea, en este mismo lugar. Eso es todo. Buenas tardes. Pausa. Vaya a entrar. Wow. Vaya a entrar. O sea, era un viejito, ya. Un viejito muy bien visto. Muy que bien. tenía un buen aspecto, dice. Que tenía un bastón de ébano, que nos decía que es como una perlilla, no sé si ven algunos bastones, que eso significa que era de oro, su perlilla de oro, ¿no?
y que tenía un cabello largo y negro. Ay, yo me imagino. Pero en este momento que lo está viendo Shalken, era un hombre bien visto, o sea, estaba bien, tenía un buen aspecto, incluso era simpático, era guapo, pero tenía unos 60 años, que ya era maduro. Y que lo más extraño es que él no lo haya distinguido, que haya entrado a su estudio. Ni hizo ruido. No hizo ningún ruido, entró al estudio y directamente, o sea, qué miedo. Yo hubiera gritado, boto mi pasa? pincel Claro, en la o sea, cara. ¿qué te pasa? Le resopló en el oído, como si supiera que estuviera pensando. No, sí, aparte la descripción, me hace recuerdo a un personaje que salió de Vampiros, este último, de Drácula, de Love Immortal, novela que queríamos ir a ver, pero al final no vimos. Es que es tal cual, el bastón, el sombrero de copa de ala y la gabardina y el cabello largo, solo que no es anciano. Es medio joven y yo de, oh, sí, porque esa es la imaginación que llega a mi cabeza. Pero también se parece al de la película de los 90 con Gary Oldman. Ajá. Esa es la misma descripción, excepto el jubón, digamos, el jubón, como les dijera, ese saco con un poco de capa y a la cintura y luego otra vez una pollerita. Sí. Exacto. Pero, a ver, bueno, pausa. Sí, no he dicho pausa. No, sí, dijiste pausa. Pero, ay, no, qué interesante y qué miedo. No, ¿verdad? Y aparte me da curiosidad que la mayoría de los vampiros que he visto, sin contar a Edward Cullen, ya utilizan... Es que él brilla, ya. Él ya brilla, no necesita él cosas brilla, de oro. No necesita el sombrero. Pero volviendo a esta serie que nos encanta, de Entrevista con el Vampiro, si te das cuenta, Louis, cuando es transformado, perdón si es spoiler, cuando es transformado usa un bastón y esos sombreritos también. Pero no tiene el cabello así. No tiene cabello largo, pero tú es el símbolo, como no sé, el símbolo de poder, por así decirlo, el bastón. Lestat no lo he visto, creo que sí, cuando fue convertido en inicio. Es para la época que usaban los sombreros. No ve. Pero bastón no usaba. Pero a Luis sí lo vi. A Luis sí. A Luis sí lo vi bueno, de él es en Nueva Orleans, no sé. De la serie. De la película es otra cosa. Con Tom Cruise. Spoiler. Bueno. Creo que vamos a contar cuántas veces decimos spoilers todo el podcast. Sí, spoilers. Continuando, yo tengo preguntas para Miley, como ¿qué pintura está describiendo? Ya nos dijiste que era la de este autor, ¿no? De Salvador Rosé. De Salvador Rosé. Y o cuál que tenga Shalken, tal vez se parece y por eso Le Fanu lo puso, digamos. ¿Y por qué esa inspiración nocturna? Lo dijiste por el sueño REM, ¿verdad? Sí, un poquito voy a adentrarme igual ahí en mis teorías, pero sí. Y a ver, eso sí puedes darnos un poquito antes de que te hagan mi otra pregunta. Datazos, ¿ya? Otro dato. Datazos. Bueno, como les dije, la pintura es la de Salvador Rosá. Esa es la que te está describiendo, la que está pintada en su momento de más inspiración hasta que llega este personaje y le hace asustar, ¿no? Esa risita ahí de fondo, porque imagínate que te hayan dicho, anda, descansen, pupilos míos, y yo que no, que me vaya a pintar, dice, y que para que no lo descubran, y como le encanta saber lo que es esto Solo con una velita. Solo con una velita. Todo es oscuro. Pero qué miedo, a ver, que te ría, que rían justo a tu lado y que ni siquiera le veas al tipo, o sea. No, sí, no, da bastante miedo, pero Shalken en sí no tiene una pintura que tenga que ver con santos, es más de autorretratos, como te digo, pero connotaría la manera en la que utiliza el color, porque en La Tentación de San Antonio, o La Tentación viene de abajo, fue hecha en 1645, el pintor es italiano, y vamos a poner la imagen porque hay otra que es de Salvador Dalí, pero Dalí es más contemporáneo nuestro, así que no es esa. Pero no hay pinturas de Shalken, pero sí hay pinturas que tienen estos tonos como de que algo va a pasar, como la del inicio de te dije, la chica con... ¿Cómo se llaman estas pinturas? La de Shalken, literalmente es la chica de la vela, la chica con el espejo, o sea, es así. Siempre es la chica y algo. La chica y algo. O el autorretrato de... ok. Y así. Le pone a la chica y
Sí, literal, era la chica de Abela y algo más en algunos de sus obras. Y yo era de, ok, Cuando ya no te estás juzgo, cansada. no te juzgo, yo tampoco sé poner títulos. Bueno, Ay, no. ¿y quién era este hombre? Este hombre, bueno, ya dijimos. Que es Mijail van der Hausen. Ajá, que también es un vampiro. Sí. Pero hasta ese momento no lo sabe. Y hasta el mismo Shalken se dice, ¿cómo entras aquí? Sí. ¿Qué haces aquí? No veas. Literalmente su nombre, hasta donde investigué, significa el señor del hogar, de la casa, y algo de oscuridad más, y su traducción así un poco sería el señor de la oscuridad o del más allá, por así decirlo. El señor oscuro. Ya. El señor Voldemort. Voldemort, eres tuya. Y de Rotterdam Ajá. es el lugar donde provenía, y bueno, ¿Y era real este señor? el señor no era real, igual es invento pero la ciudad sí existe. De Rotterdam existe, y datazo. Este lugar literalmente no tiene nada que ver con vampiros, pero lo promocionan como una de las ciudades en las que se podría decir que se filmó el diario de vampiros. Oh, yo vi esa serie, buenísima. Sí, pero no se filmó ahí. Right. Sí, no se filmó ahí, pero dicen que, vengan, estamos cerca de donde se filmó esta serie y así. Pero qué raro que menciones Rotterdam. Exacto, yo igual dije, no, tiene que haber algo, tiene que haber un porqué. Investiguen sus leyendas. Y la verdad no hay nada con vampiros, hay con duendes, sirenas, porque es una ciudad portuaria que es en la costa. Ok. No sé si viste, hay una película también que salió. ¿Cuál? De un puerto, de un vampiro también salió en una última película. No me acuerdo. No, la única escena con vampiros y un barquito es la de Crepúsculo al inicio, cuando están cazando, ¿no ve? Y el señor quiere escapar en su lanchita. No, Drácula es enviado por barco. La del libro, la de Bram Stoker, sí, Sí. es enviado en barco. Es enviado en barco y mata a las personas que están. Sí. Hay una película, última que han hecho así, que es interesante. Creo que sí, es la que me acuerdo, sí. Luego la mencionamos. Luego la mencionamos, pero sí, o sea, es una ciudad portuaria que no tiene un poco que ver, pero el señor en sí, desde ya yo digo que su dominio es la oscuridad, por eso es que se apareció de la nada. Oye, qué extraño que todas las tres, bueno, las más antiguas de vampiros siempre tienen un puerto. Entrevista con el vampiro tienen un puerto. Drácula tiene un puerto. Carmila también tienen un puerto. ¿Qué tiene con el mar? Bueno, el mar se asocia con el misticismo. Con lo del vampiro negro. También sí, que es ¿verdad? botado al mar. Que el mar lo rechaza. Ajá. Porque ya es vampiro. Sí. Las dos aquí. Interesante. Oye, sí, buena unión. ¿Verdad? Buena unión, sí. Porque el mar es un símbolo de pureza, de lo oculto, es que no sabemos qué hay en el océano. Actualmente no sabemos qué hay en el mar. Tal vez es eso, por eso lo pone Rotterdam. Sí, porque en esos tiempos, imagínate si ahora no sabemos qué hay en el mar aún, en esos tiempos no sabían que había en el mar. E incluso está la de Lovecraft con Cthulhu. Ay, mi pronunciación es horrible, tú lo pronuncias mejor que yo. ¿Cthulhu? Sí, con él. Es una criatura del mar. Podría ser eso, una connotación a lo extraño que habita en el mar. No, pero el mar los rechaza a los vampiros. Se podría hacer una alegoría al agua bendita, pero no Si quieres escapar de vampiros, tírate al mar. No sabe nadar. No sé nada. Ya, bueno, continuemos. Bueno, ¿no? Sí, continuamos. Aquí nos dice, una vez comunicado su mensaje, el extraño se giró bruscamente y abandonó el lugar con pasos rápidos y silenciosos, antes de que Shalken tuviese tiempo de articular ni una sola palabra de respuesta. Al joven lo picó la curiosidad y quiso saber qué dirección tomaría aquel hombre de Rotterdam. Cuando saliese del estudio, de modo de asomo a la ventana, que estaba justo situada encima del portal de la calle. Entre la puerta interior donde sale el artista y el portal de salida, de modo que Shalken se colocó en su atalaya, o sea, en su banquito, se colocó en su banquito para decir, ¿por dónde? Exacto. Pero aguardó en vano. No había más salida que esa. Se había esfumado por completo el hombre. ¿Por dónde salió? ¿Dónde se convirtió en un murciélago.
Salió volando. Tal vez se había quedado al acecho de algún recóndito pasillo. Aquella posibilidad fue causándole a Shalken un miedo indefinible, que enseguida fue tan inexplicablemente intenso que le aterró tanto quedarse en aquella sala solitaria como atreverse al pasillo. Pero gracias al esfuerzo aparentemente exagerado para lo que exigía la ocasión, se armó de valor y decidió abandonar el lugar. Nuestro joven apenas se atrevió a respirar hasta que puso los pies en la calle. Mijaíl van der Hausen repitió Gerald Dow al día siguiente cuando comenzó a aproximarse la hora de la cita. Mijaíl van der Hausen de Rotterdam. Esto es lo que estaba repitiendo Shalken para acordarse, porque estaba tan impresionado por el hombre que repetía lo que le dijo para decirle a su maestro, ¿no? Sí. ¿Qué podrá querer de mí? A lo mejor querrá que le pinte un retrato, dijo. O que le enseñe a pintar a algún hijo suyo o a un pariente pobre, o que tal vez quiera alguna colección. Bueno, no sé. No sé de nadie de Rotterdam que pueda dejarme nada en herencia, decía Gerard Dow, cuando Shalken le dijo que este señor le buscaba, ¿no? Y que le iba a ver esa misma tarde, a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Por el mismo canal? Por el mismo canal. Bueno, ¿cómo tenía Shalken este presentimiento? Pausa, perdón. ¿Cómo tenía Shalken este presentimiento de este hombre? Claro que, o sea, yo también me asustaría, me daría miedito. ¿Verdad? Pero él tenía como esto de, ¿quién es este hombre? O sea, ¿por qué tengo que verlo salir siempre? Tal vez por el miedo, no sé. O sea, como dijimos, pues entró de la nada y se fue de la nada. ¿Y de dónde salió, digamos? Sí, eso es. Porque fue muy rápido. Sí, y ahí es como Shalken dijo, debería tardar al menos un minuto, digamos. Incluso debería haberle visto cómo se subía en su banquito, ver cómo está yendo, pero ni eso. Por eso dije, se convirtió en murciélago. Salió volando. Tenía super velocidad como Edward Cullen. Como Lestat. No lo sé. Lestat volaba. El don de las nubes. El don de las nubes, exacto. Sí. Pero no. La verdad, desde ya le picó la espina a Shalken de tipo, pucha, ¿de dónde salió este señor? ¿Y cómo se fue? ¿Qué pasó aquí? Porque, como te dije, su nombre simboliza un poco esto, señor de la oscuridad, señor de así como de ahí, ¿no ve? Y mi teoría es esta, que en la oscuridad de su dominio, o sea, entras a la oscuridad y es como un portal que lo va a llevar. Como Louis al final de la temporada. I own the night. Pero sí, donde o sea, dice, yo pertenezco a la noche. Llorando, ¿no? Queremos ya la tercera temporada. Sí, ya la veremos. Bueno, continuemos, ¿no? Una cosita más, o sea, supongo que es eso, ¿no? Que es dominio de la oscuridad, porque más después va a tomar un poco más de forma lo que estoy diciendo, o voy a meterle un poco más de contexto. Peso serio. Continuamos. Ok, continuemos. La tarde iba cayendo y no quedaba nadie ante los caballetes salvo Shalken y el maestro Gerard Dow. Recorría arriba y abajo la sala, con un paso nervioso. A rato se detenía y echaba un vistazo a los trabajos de sus pupilos, Gerard Dow. Sin embargo, lo que hacía más a menudo era asomarse a la ventana, desde donde podía contemplar a los transeúntes. Gottfried, exclamó Dow, volviéndose entonces hacia Shalken, tras haber aguardado en vano un rato asomado a la ventana. ¿No me dijiste que la cita era a las 7 por el reloj del ayuntamiento? Acababan de sonar las 7 cuando lo vi por primera vez al señor, repuso el joven estudiante. Entonces ya queda poco para que dé esa hora, dijo el maestro, mientras consultaba un reloj grande y redondo como una naranja madura. Mijaíl van der Hausen de Rotterdam, ¿verdad? Así se llamaba, afirmó Shalken. Un hombre ya mayor y bien vestido, continuó Dow. Así es como yo lo vi, dijo Shalken. No era un joven, pero tampoco viejo, y la ropa era buena y sería como la de alguien adinerado y bien considerado, dijo Shalken.
En ese instante, el reloj del ayuntamiento dio una campanada tras otra con un sonoro estruendo de las 7 de la noche. Tanto los ojos del maestro como los del pupilo se fijaron en la puerta. En cuando hubo cesado el reverberar, algo así, o sea, significa como los sonidos fuertes de las campanas, el reverberar, eso significa. Okay. El último eco de esa vieja campana, Doe dijo, bueno, en fin, ya no tardará en llegar nuestro caballero. Esto es, si mantiene su palabra. Si no lo hace, te quedarás esperándolo tú, Godfrey. Si es que quieres mantener la amistad con ese ricacho tan voluble, por lo que a mí me respecta, yo creo que nuestra vieja Leyden ya tiene bastantes personas como él y no es necesario tener ninguna más de Rotterdam. Schalken rió casi por obligación. Y tras una pausa de varios minutos, Doe exclamó de improviso, ¿y si todo esto fuese alguna broma o una farsa montada por Bancroft o algún otro? Me gustaría que hubiese recorrido el riesgo y hubieses pegado una buena paliza a ese viejo burgomaestro Stantuder. O qué demonios sea. Ellos cansados. O sea, ya sabemos por qué Schalken es así. Sí. Tuvo maestro así. Me ha puesto una docena de monedas a que el hombre habría hablado de una vieja amistad antes de recibir el tercer golpe. Ya está aquí, señor, dijo Schalken en voz de advertencia. Al volverse de inmediato hacia la puerta, el maestro Gerard Doe observó la misma figura con la cual su pupilo Schalken se había topado de una forma tan inapropiada. El aire y el continente de la figura tenía algo raro. De pronto convenció al pintor de que aquello no se trataba de ninguna farsa, sino que realmente se hallaba en presencia del personaje. O sea, el señor no lo vieron entrar. No. Schalken estaba hablando con Doe, así riéndose porque él es tan grosero como él. Sí. O sea, su maestro es tan grosero como Schalken y de la nada, o sea, Schalken vio la puerta y ahí estaba. Ali, Mientras Doe estaba viendo tras la ventana y nunca apareció, digamos, o sea, ¿cómo entró? Y por eso Schalken dice que volvió a tener este punto de sorpresa, ¿no? Ahora, dice que el visitante agitó suavemente la mano para agradecer la amabilidad, pero continuó de pie. ¿Tengo el honor de hablar con Mijail van der Hausen de Rotterdam?, preguntó Gerard Doe. El mismo, fue la lacónica respuesta del visitante. Entiendo que deseáis hablar conmigo, prosiguió Doe. Pues aquí me tenéis. Según me citasteis, a la esperada hora de vuestras órdenes. La forma en cómo él hablaba trataba de ser elegante, digamos, aristocrático. Con Mijail. Sí, Mijail, Minger. Eso es rarito la pronunciación. Ni siquiera, pues, no sé si estabas pronunciando bien Schalken. No, pero sí, bueno. Según Google, sí. Ya. Entonces, pues aquí me tenéis, me citasteis a la espera de sus órdenes. ¿Es hombre de confianza?, preguntó Van der Hausen sobre Schalken. Por supuesto, replicó Gerard. Pues entonces que tome esta caja, la lleve al joyero u orfebre más cercano para que le detase su contenido y que regrese luego aquí con un documento sellado de su valor. Un joyero u orfebre era un joyero o era como el mismo señor anticuario que ellos valuaban lo que tenían de valor, que sea oro, que sea cualquier clase de joya, ¿no? Y hacían este documento, tanto el joyero como el orfebre. Los dos hacían este documento para validar un objeto. Entonces, al decir esto, colocó un pequeño estuche de más o menos un palmo cuadrado en las manos de Gerard Doe, que se quedó muy asombrado por su peso y por la extraña brusquedad con que se lo había entregado. Siguiendo los deseos del desconocido, lo puso en las manos de Schalken.
Le repitió sus instrucciones y lo envió a que realizase el recado. Schalken se metió la valiosa caja en un lugar muy seguro debajo de los pliegues de su capa. Tras cruzar rápidamente 2 o 3 angostas callejuelas, se detuvo en una esquina frente a una casa cuya planta baja ocupaba en aquella época la tienda de un orfebre judío. Schalken entró y tras llamar al hombrecillo para que saliese de la oscuridad que trascendía, le presentó el paquete de Van der Hausen. Aquí nos habla de que lo estudiaron con una lámpara de luz, de que tomaron muchas medidas, tanto de la caja y también del tamaño de las joyas que tenían adentro, ¿no? Y que eran lingotes, que también había unos lingotes de oro en la caja. Y era muy sorprendente porque dice que este orfebre jamás había visto un lingote completo de oro. Cada lingote fue sometido a un minucioso examen, eso sí. Y cada uno fue colocado en el mismo sitio. Eso exclamaba el orfebre. My God, decía. No sé si lo pronuncié bien, pero decía My God, que significa Dios mío en neerlandés. No, my God. Voy a decir eso. My God. My God. ¡Qué perfección! No tiene ni un solo gramo de aleación. Precioso, muy bello, exclamó el orfebre. Entonces, cuando dio por finalizada la tarea, lo certificó con su puño y letra. Hizo la tasación de los lingotes y ya con el documento en el pecho, Schalken tomó el cofre, lo puso en su capa y de camino a donde su maestro. Schalken estaba impresionado, o sea, no sabía qué estaba pasando, estaba como muy aturdido por todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Él jamás había visto tanto dinero. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en cuanto el joven había abandonado la sala, llevaba a cabo el recado. Encargado, Van der Hausen le había hablado a Geraldo en los siguientes términos. No puedo dedicaros esta noche a vuestra merced más que unos minutos, así que os diré sin avagues el motivo de mi visita. Hace unos meses visitasteis la ciudad de Rotterdam y vi entonces a vuestra sobrina Rose Belderkraus en la iglesia de San Lorenzo. Es mi deseo casarme con ella. Oh, vaya. Si mis riquezas, que son muchas, y eso se lo puedo asegurar, esto es para que aprobéis mi propuesta. Podéis cerrar el trato en este mismo instante, pues no puedo perder el tiempo. O sea que le estaba ofreciendo esta caja como una dote sobre su sobrina. Ajá. Que hace unos meses que había ido Gerard con Rose a Rotterdam y él la vio así. Sabes que esta escena me hace recuerdo a tantas cosas. Bastante, diré yo. Sí. Bueno, ¿continuamos? Sí, continuamos. Geraldo se quedó tan asombrado ante la inesperada proposición de Minher van der Hausen como lo habría estado cualquier otro en su lugar. Sin embargo, no dejó escapar ninguna expresión descortés de sorpresa, porque además de lo que exigían la sensatez y la educación, la perseverancia de aquel extravagante forastero le producía al pintor una especie de sensación helada y opresiva. Nos dice que en todo eso él estaba sintiendo un horror inexplicable, lo mismo que sentía Schalken en realidad, ¿no? Bueno, continuando, es indudable que semejante matrimonio sería tan ventajoso como honroso para mi sobrina, comenzó Geraldo. Pero tienes que saber que mi sobrina tiene voluntad propia. Yo no puedo conformarme con lo que nosotros quedemos en un acuerdo. No intentéis burlarme, señor pintor, replicó de pronto Van der Hausen. Soy su tutor y ella es vuestra hijada. Ella será mía si vuestra merced decide que así sea. Qué cruel. El hombre de Rotterdam avanzó un paso mientras hablaba y Geraldo, sin saber apenas el motivo de ello, suplicó en su fuero interno que Schalken no tardase en regresar. O sea, el terror de pronto, o sea, sintió
Como espinita. ese terror, como esa angustia de decir, no me dejen solo con este hombre, no sé, me siento raro, digo. Exacto, porque cada vez que el hombre le hablaba, él sentía como si estuviese en un trance. Algo así te explica, ¿no? Y dice, deseo poner ahora mismo en sus manos una prueba cierta de mi riqueza y de mi generosidad de cara a vuestra sobrina. Vuestro aprendiz regresará dentro de 1 minuto o 2. Dejará esta cantidad en sus manos, además de su dote. Usted puede proporcionar y utilizar la suma de ambas cantidades de la forma que más le beneficie. Todo será propiedad exclusiva de ella mientras viva. ¿No os parece que esto es ventajoso? O sea, él le está diciendo que le va a dejar la cajita y su herencia a la chica mientras ella siga viva. Y que eso le beneficia a Doe, ¿no? Ahora, Doe asintió. Es su fuero interno. En su fuero interno dice que Doe pensó que el destino de su sobrina estaba asegurado, pero también pensó que su destino de él estaba asegurado si aceptaba esa propuesta. Lo cierto es que Rose no podía aspirar a mucho, porque su dote era más bien escasa y no dejaría de serlo más que dentro de unos límites de exigidad propuesta por la generosidad de su tío. Por otra parte, no es que ella tuviese derecho a mostrarse muy exquisita en cuanto a su pareja si era por motivos de cuna o linaje, pues ella tampoco era de un origen muy elevado. Eso es lo que pensaba Gerald Doe. Ahora, caballero, esto es lo que le dice. Le dice, caballero, vuestra oferta es sin duda de lo más generosa. Se dirigió al forastero, pero he de decir que si no acabo de decidirme a condescender esta mano, y si vacilo, es que no tengo honor de conocer a nadie de vuestra familia o condición. No obstante, estoy seguro de que sobre estos extremos podréis informarme sin dificultad. En lo tocante a mi respetabilidad, podéis tenerla por demostrada desde este preciso instante, dijo con cierta aspereza el desconocido. No me fastidies con tus preguntas. Solo puedes descubrir de mí lo que yo quiera que sepas. Tienes las suficientes garantías de mi respetabilidad y mi responsabilidad. Mi palabra, si soy un hombre de honor, y mi oro, si soy un avaro. O sea, le está diciendo, ¿no es suficiente mi dinero? ¿Quieres más? Exacto, si quieres más, Te doy. así, o sea, tajantemente. Ajá. Es lo que le está diciendo. Y le dice que aquí el viejo caballero se enfada con facilidad después de lo que Doe le pregunta sobre su familia o su linaje o todo eso. Ahora bien, que si no compromete a su sobrina, piensa que va a tener una vida peor. Continuando, dice, una vez dicho esto, coloco un papel en las manos de Gerard. En él había escrito un texto que manifestaba el compromiso adquirido por Gerald Doe de entregar en matrimonio a su sobrina Rose Vanderkraus. O sea, tras estas declaraciones de este desconocido de ofrecerle más dinero a Doe y el pensar, puedo hacer que mi estudio crezca o más cosas, y decir que ella va a tener una mejor vida de lo que él le estaba dando, decir, lo voy a hacer, la voy a dar en matrimonio. Y el desconocido, o sea, Van der Hausen, repitiendo las mismas palabras que acababa de decir en su cabeza el interlocutor. No os comprometéis sin necesidad. Sin embargo, lo haréis en caso de que sea preciso. Me figuro y yo demostraré que lo considero indispensable. Y si les gusta el oro que pienso dejar en vuestras manos, y si queréis, me lo puedo retirar ahora mismo. Deberéis escribir vuestro nombre en este contrato antes de que yo salga de esta sala. O sea, le está diciendo que le va a dar más oro, su herencia a la chica, sí, pero que tiene que ser ahora, si no, ya se fue. ¿Sabes qué? Cuando yo leía esto pensé que era como un demonio, ¿no? O algo así, sí, o era el diablo. Sí. Porque siempre hay este trato que hacen con el diablo, ¿no? Que tienes un antecedente. Ya, lo más raro, ¿sabes qué es? Que aquí dice que el permiso adquirido es de entregar a la sobrina Rose Vanderkraus a Wilken van der Hausen, no a mi hija.
Sin embargo, esto nos explica que tuvo que figurar en las manos de Doe, dar un papel, porque como que tenía que renunciar, ¿no?, a ella. Y para testigo le puso a Shalken. Y nos dice, una vez dicho esto, colocó un papel en las manos de Gerard. En él había escrito un texto que manifestaba el compromiso adquirido por Gerard Doe de entregar en matrimonio a su sobrina Rose van der Kraus a Wilken van der Hausen de Rotterdam, y todo lo demás en el plazo de una semana a partir de la misma fecha. Entonces, tras haber hecho este trato, se supone que Rose ya tendría que ir en esta semana, como si tuviera que ya decidir irse con Minher, ¿no? Pero aquí dice Wilken, entonces estoy confundida. Sí. Y espero que me respondas esa pregunta. Yo la responderé. Bueno, nos continúa diciendo que, aguardando un poco más de silencio por el compromiso, él le pregunta a Gerard Doe Wilken si están conformes con el trato. Que, como ya dije hace unos minutos, para cerrar este trato, Shalken también debía firmar el papel como testigo, ¿no? Nos dice, Godric Shalken firmó inconscientemente el instrumento que otorgaba a otro la mano que durante tantísimo tiempo él había considerado objeto y recompensa de sus deseos y de sus desvelos. Entonces, como que él no sabía por qué estaba firmando, pero estaba firmando el papel. Tipo, ¿quiere que lo firme? Exacto, me se recuerda esto que los vampiros tienen como el impulso, les dicen, ¿no? Que embrujan, como tú dijiste de Drácula. De Hotel Transilvania. De Hotel Transilvania, ¿no? Sí, Que sí, es sí. igualito. Entonces, al final nos dice, puesto que deseaba resolver sus dudas, Shalken se había situado junto a la ventana para poder espiar la puerta de la calle. Sin embargo, el experimento sirvió únicamente para despertar sus recelos, pues el viejo caballero no salió por la puerta. Aquello era realmente raro, muy extraño y francamente aterrador. Él y su maestro se marcharon juntos, pero apenas hablaron durante el camino. Cada uno de ellos iba sumido en sus propias reflexiones, en sus ansiedades y en sus esperanzas. O sea, ya estaba hecho el trato, ¿no? Hasta mañana, les dice Wilken, para llevársela, a Rose, ¿no? Sí. Entonces ya la vendieron. La vendieron cual ganado. Exacto, ahí terminó. O sea, Shalken fue a la ventana y dijo, ya, o sea, este tiene que salir, pero nada, no salió por la puerta, porque, o sea, eso también me extraña. Sí, como en su primer encuentro. Exacto, como en su primer, no salió por la puerta, no lo vio. No, pero desapercibido. Exacto. Y ahí termina la primera parte, que es lo que yo tenía que leer. Así es. Y tengo algunas preguntas para concluir esto con Miley. ¿Por qué todo el cuento, o sea, toda esta primera parte nos dice que es Minher y ahora nos dice Wilken? Sí, esa es una duda. Yo igual al inicio dije, un momento, estoy leyendo mal, yo dije mi dislexia, ya. Pero no, resulta que Minher significa señor de... Al inicio recuerdas que te dije tipo, significa señor de la oscuridad y nosotros, que es el señor tenebroso, ya. Sí. Pero resulta que Milker es el nombre que le pusieron a las actuales adaptaciones, o sea, después de que pasó años, ¿no?, de la primera publicación de Shalken, decidieron ponerle un nombre porque solo les sonaba raro que sea señor de Van der Hausen de Rotterdam, o sea, no le veían chispa. Dijeron eso y dijeron, no, pongámosle un nombre que es Wilker. Ese es un súper dato. Ese es un datazo, pero ese significa también deseo, o sea, no lo pusieron tipo, ¿qué nombre les parece bonito? No, le pusieron con significado. Deseo nocturno, no, deseo oscuro. Deseo de la oscuridad, tipo el señor del deseo de la oscuridad, algo así sería, ¿no? Pero en nuestras palabras. Por la sangre. Por la sangre, pero sería tipo el señor que desea y que lo posee todo mediante la oscuridad, algo así sería. Como Louis. Al final, perdón si les spoileo, pero al final de entrevista con el vampiro dice, yo soy el dueño de la oscuridad. Datos, ya, uniones estamos haciendo. Todo conecta, todo se conecta, pero sería eso, esa pequeña conjunción que quizás algunos igual que leyeron dijeron, pero ¿qué pasó aquí? Fue un error de traducción, mi libro está malo, que no, era por eso. Ahora, mi otra pregunta es, ¿por qué menciona esto de las monedas? Dice 12 monedas de plata.
Sí. No, a lo que recuerdo es Judas, no sé con cuántas monedas traiciona a Jesús, perdón por mi ignorancia, pero es como una traición, ¿no? También me dijiste tras bambalinas algo que significa el apellido de su tío, ¿no? Del tío de Rose. Sí. Respondiendo, sí, va relacionada con Jesús la traición por las monedas, porque siempre decimos a monedas de plata alguien vendió a Judas, ¿no? Pero Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, no por 12 monedas de plata. Pero va en mi investigación y también en parte a una película que vi que es Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que ahí se origina el por qué la plata está unida a los vampiros, que la plata les hace daño, ¿no? Es por eso. Y también en algunas culturas está la alegoría de que las monedas, regalar monedas a una persona significa que le estás deseando fortuna y felicidad, que sería ok. como que Dow a su sobrina le está diciendo, pese al que te estoy dando a alguien a que tú no amas, te estoy diciendo toda mi felicidad, porque esta persona te va a dar oro, riquezas, todo lo que tú quieras, pero a costa de tu felicidad. Sería eso, y aparte, pues que si te dije que el apellido de Gerardo es tipo codicia, avaricioso, y dije, no, sí, lo vendió por avaricioso, por más que diga, yo lo hice por el bien de mi sobrina, sabemos que lo hizo más por el bien de sí mismo, no por otra cosa. Sería eso. Qué interesante, significar. ¿no? Porque también en Sleepy Hollow a veces los nombres tienen significado. Es que cuando escribes algo no solo lo pones por poner, tienes que hallar un significado, y los escritores saben muy bien eso, poner un significado de por qué. Bueno, otra pregunta que tengo es los vampiros, o sea, este trato que están haciendo, a lo que sé, los tratos son con el diablo. Sí. No tenía idea de que se hace un trato con un vampiro. Bueno, en algunas culturas y investigaciones que hice también, te decía que algunos vampiros suelen hechizar y cosas así. Aunque en Nosferatu, sí, en el de Robert Eggers, le hace firmar un papel al novio de, sí, de la tipo chica. le pertenecerá a esta novia. Exacto, o sea, Exacto. otro plagiador. Ya, bueno. Bueno, ¿recuerdas que me dijiste un dato que encontraste de respecto a Nosferatu y el libro? Que es tal cual, ¿no ve? Ah, sí, pero eso lo sabremos en el segundo. Eso lo vas a saber. Pero aquí, haciendo alusión a lo del papel, si en algunas partes se dice que los vampiros tienen que hacer algo, porque no es tipo, me das tu alma y listo, no, tienen que hacer algo. En este caso, pues alusiona al firmar el contrato, tipo de Emma Rose, y ya se están deslindando de ella, pero porque también lo hace firmar a Shalken. O sea, técnicamente le está haciendo romper a Rose todo lazo que tengan con ella, porque son las únicas dos personas vinculadas sentimentalmente con ella. Gerard Dow por ser su tío, por ser familia. Shalken porque la amaba y la apreciaba y quería algo con ella. Pero el vampiro lo que quería era que se deslinde de todo para poder poseer su alma, quizás convertirla en vampiro, no sabemos, aún no sabemos, ¿no? Lo que va a pasar con Rose. En el siguiente capítulo vamos a saber qué llega a pasar. Pero sería eso, porque en algunos libros, o sea, te dice que para convertirte en vampiro, en Anne Rice, si no me equivoco, tienes que aceptar ser vampiro, si no, no funciona. O sea, o tienes que estar al borde de la muerte, o aceptar, ¿no? Esa partecita tú la sabes un poco mejor que yo. Es que cuando conviertes a alguien que no quiere ser vampiro o que no acepta el don, como le dicen en las crónicas de Anne Rice, no te sale bien. No te sale bien. Como que te salen tipo Nosferatu, pero del 22, del 1922, ¿no? Sí, porque en la serie, sí, en la segunda temporada no salen como zombies que solo comen. Sí, porque, o sea, no aceptan ese don y también están al borde de la muerte, entonces no. Bueno, no sé si aquí es igual, pero vemos al final que tiene algo parecido, ¿no? Sí, porque tiene que cortar todo lazo existente que tenga Rose, que lata a su humanidad, que lata aún a su humanidad, porque si no, no va a tener, no le va a funcionar muy bien que digamos esto a Van der Hausen, porque si algo aún la mantiene atada, pues ya falló todo ahí. Bueno. Sería eso. Ahora, mi última pregunta es, Van der Hausen, ¿qué poderes tiene? ¿Por qué no sale por la puerta? ¡Qué raro! O sea, que se convierte en vampirito, no sé, en un murciélago, se murciélaguiza. ¿No? Se murciélaguiza. Bueno, como tal,
vamos a ir descubriendo, ahorita descubrimos dos poderes, Ujú. dos poderes que tiene Vanderhausen. Uno, ya bien su nombre ya lo dijo, dominio de la oscuridad. Ujú. O sea, técnicamente sus encuentros siempre es en la noche. Y no es porque, le va a quemar el sol, porque nunca Le Fanu explicó que el sol le quema, nada que ver, sino que tiene más dominio en la noche, como su mismo nombre lo dice, señor y su apellido, de la oscuridad. Ujú. Y tiene dominio de la oscuridad. Bueno, ese sería el poder que tiene, ¿no? Y el segundo, el que estamos viendo y que así que sí te mencioné, que te dije de Tel Transilvania, no ve tras bambalinas, que era de que no ve en esa escena cuando Drácula quiere hipnotizar a Johnny Ajá. por los lentes de contacto, no puede, no ve. Eso ya te da a entender que es como una barrerita que no deja atravesar el control mental. Y aquí es el hecho de los lazos que tienen con Rose. Es un Armand. Ya. Yeah. No. Pero yo pensé que se llamaba Impulso, algo así escuché en una. Creo que en Vampire Diaries escuché. Sí, es que todos estos poderes es desde los inicios de los que escribieron los primeros vampiros. Todo esto, incluso acá ya te hace del control mental, Ujú. porque literalmente Vanderhausen, para poder controlar a alguien, esta persona tiene que tener la mente un poco ya débil. ¿Y cómo les hizo debilitar? Ofreciéndoles dinero. Gerard Dow le ofreció el cofre de oro diciéndole, dame a tu sobrina, y ya le hizo dudar, le abrió una fisura dentro de su mente y puedes poder manipularlos. Y eso es lo que hizo pues Milker. Eso sería. Y bueno, una cosa también añadiendo es un dato más. Sería si te diste cuenta de cómo de Drácula de Bram Stoker y Schalken el pintor tienen esa misma estructura narrativa. Tienen esa Es misma casi, es como leer Drácula en cortito. Drácula en cortito, para los que no quieran leer Drácula. Lean el cuento. Lean el cuento. Pero sí, tiene una estructura muy similar, bastante similar, porque está el tema de, incluso aquí no te lo menciona a tal cual, pero Rotterdam, como ya te lo dije, es un puerto. Drácula está llegando en un barco. Después está el tema del océano. Aún no me acuerdo cómo se llama esta película del barco, pero lo voy a decir en el siguiente episodio. Ok, pero sería eso, o sea, tiene estructuras, pero no es tan igual. O sea, a lo que investigué también, el mismo Bram Stoker dijo que se inspiró de Le Fanu. Y algunos autores igual se inspiraron de Le Fanu y demás. Sería eso, no es un plagio tal cual. Dijeron que se inspiró, pero obvio, se nota las grandes similitudes, por más que uno diga, me inspiré en. Se nota bastante. Y sería eso. Wow, bueno, aprendimos que Drácula es una novela muy extensa sobre un cuento muy pequeño. Aprendimos que hay mucha historia de los vampiros, ¿no? Que es desde, bastante. Y también que hay una historia afrodescendiente por ahí, ¿eh? El vampiro negro. Y también sabemos sobre los poderes y me gusta contar. La verdad, sí. ¿Verdad? Ya quiero saber cómo va a terminar. Aunque tal vez ya todos ya lo adivinan, ¿no? Sí, ya dijimos muchos spoilers. Sí, bueno, no sabemos si Schalken hará algo o no. Ojalá que sí, ¿no? Para recuperar a su amada, pero medio que lo veo medio débil. No, es que ya lo tentaron. Sí, hay una canción de referencia que la vamos a poner al siguiente episodio. ¿Cuál es, Miley? De My Chemical Romance, que es Vampire Never Die, casi parecido es el título, pero tiene un poco de similitudes porque al inicio de buscar ya no salió esa canción, dijimos, como que sí, ya. Y la letra da. Y vamos a tener más referencias multimedia y más literarias. Sí, vamos a extendernos un poquito más, bueno, no tanto para alargar el capítulo, pero vamos a darles un poco acá, fue un poquito más superficial, pero esperemos que les hayan gustado los datos que hemos traído el día de hoy. Exacto, y nos vemos en el siguiente episodio. Somos A la altura del farol.